eventos que sucedieron después que Jesucristo es apresado. Una vez que el Señor ya es llevado preso, dice la palabra del Señor que es llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Y aquí quiero que presten atención. Ahí están observando el juicio, el juiciado. Eso se encuentra en Mateo 26. Del versículo 57, Jesucristo es llevado al concilio. Dice la palabra del Señor que los que lo prendieron lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le seguía de lejos. Los principales sacerdotes y ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaron, no lo hallaron. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús hacía silencio. Entonces dice la Escritura en el versículo 63 de Mateo 26: te conjuro por Dios viviente que nos digan si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo dijo Caifás: te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a notar lo que viene a continuación. Quiero que ustedes presten mucha atención porque hemos venido hablando de esto desde que estamos en el libro de Levítico, desde que estábamos con los sumos sacerdotes. En el versículo número 64 dice la Escritura: Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, verso 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de los testigos? He aquí ahora mismo habéis oído blasfemia. Presten atención, amados televidentes. Cuando el sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras, automáticamente él pierde su sacerdocio. Porque en el libro de Levítico dice la Sagrada Escritura que una de las cosas que no podía hacer el sacerdote, de muchas cosas, era rasgar su vestidura, porque automáticamente perdía el sacerdocio. En las clases anteriores nosotros analizamos acerca de que Jesús también fue sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él toma en ese momento. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús tomara doble función: la función de ofrenda y la función del oferente, o sea, el sacerdote. El sacerdote era el que hacía el sacrificio, pero Jesucristo, como era ambos, Jesucristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. En ese momento iba a pasar a ser parte de sumo sacerdote haciendo el sacrificio, pero también iba a hacer la ofrenda, porque dice la palabra del Señor: como cordero fue llevado al matadero. Vamos a ver la siguiente lámina. Tenemos ahí una imagen donde nos habla de que fuimos nosotros curados por su llaga. Eso se encuentra en el capítulo número 53. Vamos a observar ahí. Si quiere, hermano Wilmer, me abre toda la panorámica de la lámina para observar estos círculos que se están abriendo. Dice la Escritura, cuando la palabra le dice fuimos nosotros curados por su llaga, en Santiago 5, 14 al 16 dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Vamos a observar ese círculo, ungiéndole con aceite para que seáis sanados, porque el Señor, a través de su sangre, somos sanados. La segunda, Isaías 53, 5. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 103, versículo 3. Él sana todas tus dolencias. Y el último, 1 Corintios 12, 9. Los dones que el Señor le dio a la iglesia de sanidad fue a través de su sangre. Por eso, como usted está viendo ahí, amado televidente, esa pequeña imagen, cada latigazo que el Señor recibió, esas espinas que traspasaron su sien, esa lanza que fue traspasada en su costado, toda esa sangre, por esa sangre hoy en día nosotros tenemos redención y tenemos que darle gracias al Señor. Esto no fue casualidad. El Señor vino con un propósito, y era redimirlo a usted y redimirme a mí de esta calamidad que se aproxima para este mundo. Muchas personas están anhelando quedarse acá en la tierra, a heredar una tierra que, según la palabra del Señor, cuando habla acerca del futuro glorioso de Sion, no es precisamente para los gentiles. Eso es otro tiempo que está en la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro: pero nosotros sabemos
que la tierra que hoy vemos y el cielo que hoy vemos está reservado por la misma palabra, guardado para el fuego, la destrucción de los hombres impíos. Esto que estamos viendo nosotros, esto va a tener un momento en que el Señor va a venir y va a establecer su reino en ese lugar. Pero todavía no hemos llegado a ese tema. Estamos hablando ahora de los sacrificios que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a concluir con la siguiente lámina en este segmento. Cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, sucedió un evento muy trascendental. Quiero que veamos en Mateo 27:51, no lo tengo en la lámina, pero lo voy a leer acá. Versículo 50 y 51 del 27 de Mateo, dice la palabra del Señor: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso fue cuando el Señor dijo: consumado es, y entregó al Espíritu. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El juicio de la ley termina con el juicio del pecado en el Calvario. Observamos ahí una imagen donde está un cuerpo ahorcado en ese árbol. Ese fue el cuerpo de Judas. Y quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Tanto Judas Iscariote como Jesús y Pedro, esos tres personajes en ese momento del sacrificio del Señor, tienen enseñanzas innumerables para nosotros. Vamos a comenzar con Pedro. Ciertamente Pedro negó al Señor. El Señor reprendió a Pedro cuando dijo que iba a Jerusalén a ser muerto. Pedro dijo: Señor, ninguna de estos te acontezca. Después le negó 3 veces, porque cuando una vez que Jesús fue llevado preso, le decían: mire, usted es uno de ellos, porque habla como ellos, viste como ellos. Él dijo: no conozco a tal hombre, no lo conozco. Una vez que él niega al Señor por 3 oportunidades, el gallo canta, y Pedro entendió. Pero ¿qué pasó después? Una vez que Jesucristo resucita, dice la palabra del Señor que él se le aparece a los discípulos y en 3 oportunidades le dice a Pedro: ¿me amas? Él dijo: Señor, yo te amo. Luego le dice la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y al final dice la Escritura que Jesús le dice por 3ª vez al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Porque el Señor es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todas partes. Y Él es omnipotente, Él todo lo puede. El Señor Jesús, ese que le reveló al apóstol Pedro ese fundamento de la iglesia. A ti te digo que tú eres Pedro. Pedro ciertamente tuvo que llevar bastantes situaciones, bastantes procesos para él poder llegar a formarse el apóstol Pedro en el artífice principal de la iglesia. No es que nosotros estamos edificados sobre Pedro, estamos predicando a Pedro, no. Estamos edificados sobre el fundamento que ellos colocaron, que fue el fundamento cuya pieza principal es Jesús. Ahora también vemos entonces que Pedro se arrepiente y el Señor le perdona. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas también se arrepintió. Solo que Judas fue al personaje equivocado. Una vez que Judas, él se da cuenta de que entrega al Mesías, él en vez de ir a Jesús, él va y se arrepiente donde los sacerdotes, y le dice: mire, he pecado entregando sangre inocente, aquí tiene su dinero. ¿Qué le dijeron los escribas? Allá tú. Por eso vemos después que Judas no tuvo otra alternativa que suicidarse. Pero si Judas se hubiese arrepentido, yo estoy seguro de que el Señor lo hubiera salvado. Porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Incluso uno de los hombres que estaba ahí crucificado con el Señor, algunos le dicen que era el ladrón bueno. Hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Quiero decirle que eso también es falso, porque ningún ladrón es bueno. Todos los ladrones son malos. Uno de ellos le dice al Señor: mira, si tú realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz y te salvas a ti y a nosotros también? Pero el otro dice: usted, estando en la misma condición que nosotros, realmente estamos acá pagando por lo que hicimos. Pero este hombre no tiene ninguna culpa. Y ese hombre se atreve, tiene la osadía de decirle al Señor: Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, como es el dador de la vida,
como es el autor de la vida, a él nadie le puede decir nada porque es el que da la vida y él la quita. Él dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese fue el último hombre salvo en la dispensación de la ley. Recuerda que en este estudio, estimado televidente, hemos hablado acerca de dispensaciones y en este momento estamos concluyendo la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. ¿Cuál es el personaje principal? Jesús, Dios manifestado en carne. ¿Cuál es el juicio? El juicio de la muerte, el juicio del pecado en el Calvario. Recordemos unos versículos que dimos al principio de este programa. Este es el programa número 26. En los primeros programas, nosotros cuando estábamos hablando acerca del pecado de Adán y Eva, dijimos de lo que se encuentra en Génesis 3:15, esa gran profecía donde Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús muere en la cruz, Satanás pensó que ya había triunfado, pero ciertamente fue un golpe bajo en el calcañar, pero el golpe fuerte se lo dio el Señor en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, y oh Seol, yo seré tu destrucción. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, en ese momento, esa profecía se ha cumplido. El Señor le dio en la cabeza al que tenía las llaves, porque una vez que Adán peca, Él entregó las llaves. Por eso Jesús dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, y oh Seol, yo seré tu destrucción. Vamos a otro corte y ya retornamos para concluir con esta enseñanza. Retornamos en breve.